Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento me estás viendo, pero que Dios te bendiga mucho. Antes de contar mi testimonio, me he puesto un ratito en comunión con Dios para que me diese la capacidad para poder contar un testimonio que a lo mejor no es el que tú esperas, el que acaba en un final feliz, el que te esperas que todo venga a tu favor. A lo mejor te esperas un testimonio que vas a decir, todo sale bien. No. En mi caso no fue así. Yo recuerdo ese día como un día gris. Bueno, nos decidimos de ir a por otro bebé. Nosotros, bueno, pues quedamos en estado, estábamos muy contentos, pero desde el primer momento las cosas no iban bien. A los 3 meses se interrumpe el embarazo, voy al médico, al hospital, y me acuerdo que me meten en una sala y yo, claro, en mi casa no hemos vivido esto, entonces yo lo he visto en más personas, pero en mi casa no lo había vivido. Entonces a mí me pasan sola porque no podía pasar nadie conmigo. En ese momento me empiezan a mirar y tardan mucho. Yo no sé lo que me espera, yo no sé, a mí me están mirando, yo tengo 3 niños y digo, pues será normal. Una enfermera, yo estaba tumbada y una enfermera me viene por el lado y me toca la mano y me empieza a acariciar así la mano. Y yo me quedo mirando a la chica que me estaba haciendo la ecografía y le digo, ¿qué pasa? En aquel momento pues llevaban mascarillas, ¿no? Porque hacía poquito que acabamos de salir de la cuarentena, de la pandemia. Se me queda mirando y me dice, cariño, no tiene latido. Yo en ese momento se me viene el mundo encima. Yo, claro, era la primera vez que veía eso, ¿no? El barrul estaba afuera esperándome. Y cuando salí, pues salí, imaginaros, ¿no? Llorando. Yo le decía a la médica, esto no puede ser, no, porque a lo mejor está rota la máquina. Y me decía, no, porque en la pantalla salen colores y en la pantalla el latido del corazón se ve de un color. Yo no entiendo de eso, ella sí, pero yo estaba enciscada en que eso estaría mal. A mí me dicen que me vaya para casa, me mandan unas pastillas, que me vaya para casa, pues ocurrió todo el proceso. A la semana fui y bueno, pues estaba todo ya bien, estaba totalmente limpia, estaba totalmente bien. Lo pasemos bastante mal. Yo estaba de 3 meses y aunque lo pasemos bastante mal porque era algo que nos vino de cara sin esperarlo, nos unimos más como matrimonio, dijimos no pasa nada, vamos a tirar para adelante. La tristeza, aunque me invadía, yo siempre confié en el Señor y decía, bueno, pues si ha pasado, habrá sido porque de algo me has librado, ¿no? A mí me pasan con una médica que yo no pensaba que era como especie de psicóloga. Empieza a decir que qué tal estoy, que cómo me encuentro, ¿no? Y yo le digo que bien, y me decía, pero bien, ¿qué piensas? Y yo le decía, no me gusta ver carros, embarazadas, bebés tan recién nacidos, no sé. Y me decía, ¿y qué piensas al respecto? Y yo decía, siento como un rechazo, ¿no? Pero no era porque yo quisiese, sino que mi cuerpo, mi mente, era lo que pensaba, no que yo lo quisiera pensar, ¿no? Me culpo a mí misma de lo que pudo ser, ¿no? Me decía, no te culpes porque esto le pasa a más de una. Decía, ya lo sé, pero me culpo por no haber ido a otro hospital. Y me decía ella, ya, pero es que los médicos saben más, ¿no? Gracias a Dios el tiempo pasó y otra vez pues reencontrarme conmigo misma, ¿no? Porque esa médica me dijo,
sabes que con esto no te puedes quedar en la mente. Tienes que intentarlo una vez más. Yo decía, no, yo no quiero más. Y me decía, no, no, es que esto no te lo puedes quedar así en tu mente. Tienes que intentarlo una vez más, pero cuando tú estés preparada. Yo no me sentía preparada, yo no quería más, no quería pasar, ¿no? Por ahí. Al año, que ya pasó toda esa pandemia, me dice José, ¿estamos preparados? Y le digo, vale. La niña, me acuerdo que decía, quiero tener un hermano, quiero tener un hermano, tener una hermana. Muy contenta, los niños pues también querían otro más, porque como ya os he dicho, nos gusta una casa grande. Dije, bueno, pues ¿qué tengo que perder? Venga, me quedo embarazada. Y bueno, pues imaginaros, ¿no? Pasó un mes, pasó otro mes, súper ilusionados. Pasamos los 3 meses, que eran los 3 meses más duros que me había pasado, ¿no? Anteriormente. Y pasamos los 3 meses. Vamos a los 4 meses y medio. Me emociono, no os quiero hacer sentiros mal, porque mi intención no es haceros sentiros mal, a todo lo contrario. Cuando entramos en los 4 meses y medio, pues la ilusión, ¿no? De toda mujer que se quiere hacer una 5D. Bueno, pues vamos a la clínica y me empiezan a mirar y me decían que venía un poquito más chiquitita, pero eso no era ningún problema porque mis 2 niños y mi niña también venían más chiquititos. La chica me empieza a mirar y tal. Y le digo, no me digas lo que es, escríbemelo porque mi cuñada me quiere dar una sorpresa. Pues era lo que nosotros queríamos, ¿no? Otra niña. Yo me acuerdo, es que lo quiero detallar porque quiero dar detalles para que veas todo el proceso que nosotros pasemos detalle por detalle. En esa ecografía era impactante porque mi niña tenía una sonrisa en su boca, tenía unos ojos negros impresionantes, abiertos. Hasta la misma vecina me decía, es impresionante, nunca había visto una ecografía así. O sea, imaginaros con los ojos muy abiertos, con una sonrisa preciosa, increíble. En ese momento estábamos, pues imaginaros, súper felices, muy contentos. Llegamos a la fiesta del baby shower. Esa fiesta que para la familia, los padres, pues es un momento muy especial. Imaginaros, ¿no? Cuando explotemos ese globo y vimos que era niña, fue algo, imaginaros, especial. 2 semanas después, como os he dicho, todo era felicidad, todo era alegría. Mi niña se iba a llamar Sara, pero llegó un día en el que toda la claridad que había a nuestro alrededor se convirtió en oscuridad. Porque yo me acuerdo que me empezó a doler un lado de la parte izquierda de la tripa y le dije al barrul, me duele esta parte de aquí. Y me decía, pero ¿te encuentras mal? Y decía, no, si yo no me encuentro mal. Pero como para Adriana, pues siempre cogía infección al riñón, ingresaron, pues digo, será lo mismo. Como es niña, pues será lo mismo. Entonces decidimos ir al hospital, porque ya teníamos también miedo un poquito, ¿no? De lo que habíamos pasado anterior. Recuerdo que en el coche, pues yo iba con el pelo alisado, ¿no? Y me decía José, qué guapa vas al hospital. Y decía, tú vete para la casa con los niños, porque
lo más seguro que me envíen un tratamiento y me envíen para casa, o a lo mejor me dejan ingresar un día o dos con un antibiótico por vena. Pero ahí se acabó. Ahí ya no hubo más risa. Ahí ya se acabó mi felicidad, ¿no? Me sacan sangre, todo está bien. Me suben a la sala, que yo no quería subir a esa sala. Porque esa sala, ya sabéis cuál es, era la que me pasó cuando los 3 meses. Me pasan a esa sala, me empiezan a mirar de nuevo, estaba yo sola. El Barrul se vino con los niños para la casa. Cuando me pongo en esa sala con 5 meses de embarazo, pues me pasó exactamente igual. Me tumbaron en esa camilla, me miraron, se tiraron un buen rato y venga a mirar, y venga a mirar, venga a mirar. Cuando llegó la enfermera y me toca otra vez la mano. Cuando a mí ya me toca la mano, mi mente se va al pasado. Mi mente se va a aquel día que me pasó. Y en eso que rápidamente me la quedo mirando, fue el mismo proceso, me la quedo mirando a la médica y le digo, ¿qué pasa? Me quedo mirando y digo, ¿qué pasa? Y no me contesta. Y le digo, ¿me puedes decir que qué pasa? Y me dice, no tiene latido. Y le digo, ¿cómo que? ¿Cómo que no tiene latido? Me empiezo a poner nerviosa. Porque yo decía, no puede ser, ¿otra vez? No puede ser. Y yo le dije a la médica, no me puede decir usted eso, no. Que no puede ser. Si hace 1 semana y media o 2 semanas yo he hecho mi baby shower. Que no puede ser. Esta médica tenía los ojos llorosos porque fue la misma que me pasó con los 3 meses. Y me decía, lo siento mucho, cariño, pero no tiene latido. En eso que yo me pongo a llorar y digo, pues no lo entiendo. Pero si ella estaba bien, ¿qué ha podido pasar? Y me decía, no lo sé, esto le pasa a más mujeres de lo que tú te crees. Y yo decía, ya, pero es que en 1 año me ha pasado 2 veces. Y me decía, ¿has venido con alguien? Digo, no, he venido sola. En eso que yo no quería llamar al Barrul alarmándole porque estaba en la casa con los niños y yo no quería que él cogiese el coche pues atacado, ¿no? Yo no quería que cogiese el coche de una manera mala para que por si tenía algún accidente o algo. Entonces me acuerdo que él me guaseó y me dijo, Rebeca, ¿qué pasa? ¿Qué te dicen? Yo estaba con una ferecía llorando, sola, y le decía por WhatsApp, porque él me llamaba y yo no se lo cogía para que no me escuchase. Entonces yo por el WhatsApp le dije, José, algo no anda bien, vente para acá. Y me decía, ¿pero qué pasa? Y yo ya no le contesté más. En eso que viene, a mí ya me dan una hoja en el cual pues me dicen que si me quiero quedar ingresada, tengo que ir al siguiente día a ingresarme. Le digo que no, que quiero una segunda opinión, que me quiero ir a otro hospital, que no me quedo conforme. Y en eso que nos vamos a Gregorio Marañón. Yo siempre me llevo las cosas a Infanta Leonor. Nos vamos a Gregorio Marañón. Voy, eso que mientras que el Barrul venía para el hospital, a mí ya me dieron el informe para que yo me ingresase al siguiente día. Y me acuerdo que eran las 3 de la mañana. Yo salí del hospital con una
tripita, pues ya os imagináis, de 5 meses, ¿no? Y yo miraba al cielo y decía, ¿por qué? ¿Por qué he tenido que pasar por esto por segunda vez? Y gritaba, me acuerdo que gritaba muy fuerte, pero al mismo tiempo bajé mi cabeza y le dije, perdóname, Señor, perdóname porque no soy quien para pedirte el porqué, perdóname porque no soy quien para pedirte explicaciones, si tú eres dador de la vida. En ese momento yo llamé a mi hermana y le comenté y ella me decía, tranquila, tranquila, vamos a otro hospital, tranquila, que a lo mejor se han equivocado. Y yo decía que no, que me han dicho que no. Me decía, pero que sí, pero que a lo mejor se han equivocado. Y yo decía que no. Yo lloraba y lloraba. Cuando ya vi el coche de mi compañero, intenté limpiarme las lágrimas, me recogí el pelo, intenté estar lo más serena posible. Y cuando él vino, pues como todos los maridos y todas las mujeres, ¿no? Pues sabemos cuando una persona está mal, y más si es tu mujer o tu marido, ¿no? Él nada más verme la cara salió del coche y me dijo, ¿qué pasa? Y no podía hablar, yo no podía hablar. Era algo que no podía. Yo me acuerdo que al salir del hospital, hasta que llegara el Barrul, le decía al Señor que me perdonase, que no lo entendía, porque a Dios no hay que entenderle, hay que seguirle. El Señor me puso 2 versículos en mi mente antes de que llegara el Barrul. Uno de ellos me venía a mi mente y me decía, todo lo que acontece al cristiano obra para bien. Y yo le decía al Señor, pero ¿cómo me va a obrar para bien una cosa que me está viniendo a mí a mal? Que no entiendo. ¿Cómo me va a venir a mí para bien? Es que no lo entendía. Y me decía otro versículo, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece y yo te fortalezco. En ese momento rompí a llorar en silencio, ya no hablé más. En lo que ya llega el Barrul, veo, y él me empezó a preguntar y me decía, ¿qué pasa? Y yo no podía hablar, me quedé callada, yo no podía hablar. Y le hacía así con la cabeza. Y me decía él, no, no. Y yo le hacía así con la cabeza. Imaginaros en ese momento la fatiga nuestra. Él, me acuerdo, que se metió en el coche sin hablar y se daba cabezazos contra el cristal. Mis ojos lo estaban viendo y yo decía, ¿cómo de un día tan bonito se ha podido oscurecer tanto? Con tanta tristeza. Yo le miraba a él y él se pegaba cabezazos contra el cristal, llorando. Y yo, mientras mis lágrimas caían por mis mejillas, me le quedaba mirando. Y no podía creer lo que estaba viendo, ¿no? En eso que le digo, José, llévame al Gregorio Marañón, porque a lo mejor se han equivocado. Llévame a Gregorio Marañón. Me acuerdo que vino mi hermana y nos fuimos a Gregorio Marañón. En eso que vamos a Gregorio Marañón y
les cuento lo sucedido. Todo esto sin dejar de llorar, porque era una situación que parecía un sueño que me iba a despertar y que iba a ser todo mentira, ¿no? Que iba a ser todo un sueño. En eso que llegamos y me pasan a una sala y me dicen, efectivamente, no hay latido. Y le digo, no, pásame a otra sala, por favor, que es que a lo mejor la máquina está mal. Yo era cabezona que las máquinas estaban mal. Pues en eso que la médica me lleva a otra sala y me dice, nada, cariño. Y la médica me ve llorando y me dice, mira, te voy a llevar a una última sala. Y me lleva. Y en la última que me tumbó, me dice, no hay latido. Yo ya ahí pongo mis manos en mi vientre y digo, ay, Señor. Me pongo a llorar, acariciándome mi tripa, me pongo a llorar. Y me dice la médica, mira, cariño, para que te quedes más tranquila, yo sé que lo que te voy a decir duele mucho, pero creo que es lo que te va a dejar más tranquila, porque te hemos pasado a 3 salas, más y no te veo convencida. Yo sé que es muy duro. La niña está deshecha, está deteriorada. Imaginaros que te digan eso. Yo ya dije, vale. Salimos del hospital de Gregorio Marañón y me dijeron a mí que si me quería ingresar en el Gregorio Marañón y que nadie me podía acompañar, que estábamos en una situación de COVID extrema. Nadie se podía quedar conmigo, ni nadie me podía acompañar, ni nada. Entonces dije, no, a mí me llevan todo en Infanta Leonor y yo quiero ir a mi hospital. Tenía el papel de ingreso del hospital Infanta Leonor, tenía que ingresar a las 8:30 de la mañana. Me tuve que ir a mi casa, imaginaros, con todo lo que llevábamos, esa media tarde, hasta la madrugada. Yo me fui a mi casa con todo ya hecho. Ya no había nada que hacer. Me acuerdo que subiendo por el ascensor veníamos en silencio. Y porque la verdad que nos invadió la tristeza. Y yo me acuerdo que yo subí antes a la casa. Mi sobrina estaba con mis niños en la casa. Y yo, subiendo por el ascensor, me toqué mi tripa y dije, mi niña, nos vemos en el reino de los cielos. Y me derrumbé muchísimo, pero yo vivo en un 8º. Y es verdad que en el ascensor me derrumbé de unas maneras impresionantes cuando me despedí de mi niña. Pero subiendo dije, sé fuerte, tranquila, todo pasa por algo. Tienes que ser fuerte por tus niños, por tus compañeros, no te pueden ver mal, tranquila. Ahora viene el ataque de Satanás, porque en el proceso, cuando estamos débiles, ahí interviene Satanás. En ese momento que yo entro por la casa, yo veo a mis niños durmiendo y se me cae el alma. Pero dije, tranquila, tranquila, que Dios está contigo. Yo me acuerdo que me eché en mi cama y era imposible dormir. Y ahora, pues, el Barrul se quedó durmiendo porque
Fue tanto que el pobre ese día había salido a vender, donarme la expresión, estaba roncando de unas maneras impresionantes de lo cansado que estaba. Pues en eso que yo estaba despierta mirando al techo, mirando, y de momento me empieza a venir como una ansiedad muy fuerte y me empieza a decirme una voz: te estás muriendo, te estás muriendo, te estás pudriendo por dentro. Imaginaros yo en ese momento, ¿no? Yo digo, esto es mi mente, te reprendo y te ato en el nombre de Jesús. Pero otra vez me viene, te estás muriendo, te estás muriendo. Despiértale, despiértale y que te lleve al hospital. No te queda mucho tiempo, te estás muriendo. La ansiedad se me hizo cada vez más fuerte. Yo miraba para el lado y miraba a mi compañero cómo dormía. Y dije, pero ¿cómo le voy a despertar? Si hace 1 hora y media que hemos venido reventados con todo lo que llevamos encima, ¿cómo le voy a despertar? Y me decía, te estás muriendo, te estás pudriendo por dentro. Y me decía, ¿sabes que te vas a morir en el quirófano? Yo estaba en shock porque era una voz fea, una voz muy fea. Jamás la había escuchado antes. Era una voz muy fea. Te vas a morir en el quirófano mañana. Yo me acuerdo que cuando esa misma noche esa voz tan fea me empezó a hablar diciendo, te vas a morir, te vas a morir. Se me pasaban mis niños por mi mente. Yo decía, que no los voy a poder ver cómo crecen. Mi compañero, no vamos a disfrutar lo que nos queda de vida. Y me puse peor. Pero yo me acuerdo que me puse a orar, me puse a interceder. Una intercesión que jamás había intercedido de esa manera. Me puse a interceder y me puse a orar, a reprender. Fue una intercesión tan poderosa que me puse a orar que me quedé hasta durmiendo. Me quedé sin fuerzas. Ya me quedé durmiendo, que era imposible quedarme durmiendo por todo lo que estaba pasando, ¿no? Si el Señor me dio esa paz que yo necesitaba en ese momento y me quedé durmiendo. Yo tenía mi alarma puesta, me despertó la alarma a las 8 y recogimos a mi hermana, que mi hermana pasó todo el proceso conmigo. Ella fue la que pasó conmigo a la hora del parto, ¿no? Porque sí, tuve que dar a luz. Entonces, en ese trayecto que íbamos para el hospital, mi hermana nos decía que no estamos solos, Barrul, que hay que tener ánimo. Y yo me acuerdo que mientras íbamos al hospital, él se limpiaba sus lágrimas, yo le miraba de reojo y mis lágrimas salían, pero yo me limpiaba sin hacer muecas, para que él no me viese. Que antes de entrar hice una videollamada a mi madre y a mi otra hermana y las decía, os quiero. Si me pasa algo, os quiero. Las decía, cuidar de mis niños. Y mi madre y mi hermana me decían, anda loca, que estás loca, que no, que todo va a estar bien, estate tranquila. Pero yo esa voz de esa noche, yo sabía que en quirófano me iba a morir. Y me decían, ¿estás loca? Y yo decía, bueno, pero que si me pasa algo, os quiero.
A mi compañero también se lo dije. No le dije lo que me había pasado esa noche, pero sí le dije, si me pasa algo, cuida de nuestros niños, que os quiero, que os amo, que me habéis hecho la mujer más feliz del mundo. Así que pasa mi hermana la mayor conmigo, que ella es muy fuerte, es una guerrera, porque no cualquiera aguanta un proceso más de una hermana, ¿no? Como lo están pasando, y encima tener que ver lo que ella vio. Yo me acuerdo que ya pues me pusieron todas mis cosas para poder pues dar a luz, ¿no? Imaginaros en esa sala, viendo cómo madres daban a luz a sus hijos, cómo lloraban esos bebés, esos llantos, ¿no?, de alegría. Y yo en esa sala, esperando a que pasara el momento que tenía que pasar. Yo me acuerdo que me decían, ponte la anestesia, ponte la epidural. Esto es un parto, cariño, esto no es como cuando te pasó con 3 meses. Yo decía, no me quiero poner epidural. Y me decía mi hermana, Rebeca, póntela. Y yo decía que no quiero ponérmela. Y me decía, el médico me decía, cariño, esto es mucho dolor. Y decía, más dolor del que estoy pasando, no. Quiero sentir el dolor en mis carnes. Lo que siento por dentro, quiero sentir el dolor. No quiero anestesia. Pasé dolores fuertes. Y en esos detalles no quiero entrar, pero cuando sucedió, yo le decía a la médica, ¿me vais a llevar a quirófano? Y me decía ella, claro, es que esto normalmente, cuando pasa, luego hay que llevarte al quirófano para limpiar los restos. Y yo decía, ¿pero de fijo? Y me decía ella, sí, raro es que no pase. Yo tenía mucho miedo, no sé por qué tenía tanto miedo a entrar al quirófano, tenía muchísimo miedo. Si yo sabía que venía de la parte de Satanás, que venía engañándome, pero yo tenía mucho miedo. Y yo le dije al Señor, Señor, si me voy a quedar en el quirófano, Padre, que tú, Dios mío, evites que pase al quirófano, Señor. Permíteme, Dios mío, ver crecer a mis niños. Permíteme disfrutar de mis padres, de mis hermanos. Quiero ver crecer a mis niños, quiero disfrutar de mi compañero. Soy muy joven, Señor. Me acuerdo que cuando ya sucedió lo que tenía que pasar, me llevaron a una sala a mirarme y los médicos se quedaron impresionados. No puede ser. Y le decía, ¿el qué ha pasado? Y me decía, que te has quedado limpia. Y esto normalmente no suele pasar. No suele pasar. Normalmente hay que intervenir en el quirófano. Y yo decía, me eché a reír y dije, es que tengo un Dios sin límite. Y aunque esté pasando por este trato, Dios no me ha dejado pasar por quirófano. Ellas mismas se quedaron impresionadas porque era una tripa de 5 meses. Cuando llego, ahí ya empezó el trato de Dios, desde el principio, pero en ese momento fue cuando empezó a invadir mi cuerpo, mi mente, mi espacio. Me acuerdo que a las 2 horas me dijeron, ¿quieres cenar? Y le dije sí. Mi hermana se quedó mirándome como diciendo, uy, sí, quiero cenar. Me pusieron un puré de patata y unas empanadillas. Comí poquito, porque comí poquito, ¿no? Pero comí. Dije, ya
está, así lo ha querido Dios. Y me puse a comer. Cuando a las 9 de la noche me dan el alta, porque como no me quise poner anestesia, pues no me dejaron ingresar, y me dan el alta. Vengo a mi casa y todas las noches en la madrugada, sin que me viesen mis niños ni mi compañero, yo me asomaba a la ventana y lloraba. Lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Era de la única manera que yo me podía desahogar, hablando con Dios. Oraba en mi ventana y miraba siempre al cielo. Y en eso, que eso era todas las noches, nadie me veía llorar. Eso quedaba para mí y para Dios. A los días me ponía a jugar con mis niños por los suelos, me tiraba por los suelos, me reía, sin tener ganas. Pero yo miraba a mis niños y me reía. Intentaba hacer de reír a mi compañero. Me acuerdo que una de las veces me dice, mándame una foto riéndote. Imaginaros ahora la cara que tengo, ¿no? De tanto llorar. Había prometido no llorar, pero es imposible, de verdad. Mi cara, pues estaba hinchada y yo me acuerdo que le mandé una foto de sonrisa, que se veía tristeza. Pero ellos lo pueden decir, que desde ahí no puse en tensión a mi casa, no puse en tensión a mis hijos, no puse tensión a mi matrimonio, porque yo decía, esto no nos va a derrumbar. Nos ha pasado 2 veces, sí. Lo hemos pasado muy mal, sí, pero a mí esto no me va a derrumbar. Y en eso, que todos los días intentaba hacer fiestas a mis niños, fiestas en el sentido de hacerles de reír, que a mí no me viesen mal, porque te digo algo, sí, tú estás mal en tu casa. Si tú estás mal en tu casa, tu entorno va a estar mal. Si tú estás bien, tu entorno va a estar bien. Entonces depende cómo tú estés, así va a estar tu casa, tu hogar. Yo no quería que en mi hogar hubiese tristeza, aunque por dentro la tuviéramos. Yo no quería que mi hogar estuviese roto por lo que nos estaba pasando, por el desierto que estábamos pasando, por el desierto que estábamos cruzando, que no veíamos más allá, solo arena. Yo no quería que mis niños, que no entienden, vieran el sufrimiento que estábamos pasando. Imaginaros, mi niña tenía 3 años, ahora tiene 5, y me decía, mamá, ¿dónde está la bebé? ¿Cuándo sale? O sea, imaginaros ese proceso tan fuerte, y que la niña me siguiera recordando que dónde estaba su hermana. Pues claro, eso a mí me dolía, me partía el corazón, y yo les decía, mamá, que no, que es que al final no estaba, que se han equivocado los médicos. Y me decía ella, no, se ha ido con Jesús, mamá, se ha ido con Jesús. Imaginaros cómo podía responder a una niña yo de 3 años, ¿qué la podía decir? Era imposible, porque si nosotros no lo entendemos, imaginaros explicárselo a unos niños, a mi niña de 3 años. Yo no sabía qué responderla. Y yo decía, Adriana, que no había bebé. Y me decía, sí, mamá, ¿te acuerdas cuando fuimos? Que la hermana tenía sus ojos abiertos y su risa. Y yo le decía que no, mamá, que eso era de esa sala, que nos lo puso esa chica, pero que no sabía qué responderla. Y la niña, ¿sabéis qué me decía? Que estaba enfadada con Dios. Eso me rompía más que cualquier cosa. Y yo decía, no, pues no te tienes que enfadar con Dios, mamá. Con Dios no te tienes que enfadar, cariño, porque Él es nuestro Padre, Él es el que nos cuida, el que nos protege. Y decía, no me da un hermano ni una hermana. Y yo decía, bueno, ya se lo iremos pidiendo poco a poco. Imaginaros nada más pasar a los días. Y la niña no se lo olvidaba. Hasta el día de hoy, que tiene 5 años, en sus cumpleaños, pues como niños cuando dicen pedimos un deseo, ¿no? La niña pedía un hermano y una hermana. Vino mi suegra aquí a mi casa a ayudarnos, ¿no? A hacer comidas,
pues atender un poco más a los niños, ¿no? Porque yo estaba muy cansada, tenía el cuerpo muy cansado. Pero claro, una vez más interviene Satanás, que el Jehová Dios lo reprenda, y me dice, me acuerdo una vez que yo tenía hambre, y en eso que voy a la nevera a hacerme un sándwich de pavo con queso, y me dice, esa voz fea de nuevo me dice, ¿estás feliz? ¿Por qué comes? No comas. Y yo me quedo en shock, me quedo como en silencio. Y digo, ay, es verdad, no comas, es que al caso tú estás feliz, mira lo que te ha pasado. Cuando comes es porque estás feliz, no comas, porque estás triste. Dejé de comer. Me acuerdo que adelgacé bastante, me tiré 3 días sin comer, 3 días porque fue cuando me di cuenta que Satanás, que Jehová lo reprenda, quería dañarme. Y me tiré 3 días sin comer y mi suegra me decía, Rebeca, te he hecho espaguetis, porque ella hacía las comidas que más me gustaban, el cocido. Y yo decía, no tía, que es que me comí un montado. Y me decía el Barrul, ¿pero cuándo te lo has comido? Digo, que me he levantado temprano, que me lo he hecho, que me lo he comido. No, que me he hecho un café, no, que me he hecho... Siempre les mentía, como diciendo que yo había comido. Pero era mentira, no comía. Solo bebía agua y poca agua. Porque también sentía pues que estaba mal hasta beber agua. Una de las veces me miro en el espejo y dije, ¿qué me pasa? O sea, me veía la cara fatal, me veía la cara pálida, amarilla, me veía la cara muy delgada. Y me acuerdo que yo me miraba al espejo y dije, ¿hasta aquí? Estoy siendo engañada por Satanás. Dios mío, si tú a mí me tienes en pie, si tú a mí todavía me tienes aquí, ¿cómo voy a estar mal si tú estás conmigo? No puede haber nada en contra. Me fui a la nevera y seguía esa voz fea y me decía, ¿pero vas a comer? Y me acuerdo que dije, sí, voy a comer. No estoy feliz, porque no estoy feliz, pero Dios está en mi casa. Y si alimento mi vida espiritual orando, también tengo que alimentar mi vida carnal con comida. Si no comes, te mueres. Y es que Satanás lo que quería hacer era contraatacar contra mi vida, para yo que enfermara yo. Pero yo fui una mujer sabia y dije, no, voy a comer. Me acuerdo que me hice un bocadillo, me hice un café, me puse a comer. Nos fuimos a un culto de por la mañana, me acuerdo, y disfrutemos mucho la presencia de Dios. Y le dije, ya está, no hay que pedir explicaciones, no hay que pedir por qué, sino hay que agradecer. Y él me dijo, tienes razón. Dije, hay que agradecer, porque todo lo que acontece al cristiano obra para bien. No sé para qué va a obrar para bien, pero sí sé que eso Dios me lo dijo. Y sé que en algún momento va a obrar para bien. Me acuerdo que cuando sucedió todo aquello, no lo entendíamos, porque no lo entendíamos, pero sí seguíamos al Señor. En ningún momento dejemos de seguir a Dios. Por eso, mira, desde aquí te digo, si has pasado por esto o estás pasando por este momento, sé que no lo entiendes, sé que estás abatida y abatido, sé que dices, ya no puedo más. Y a lo mejor habrá personas que la han pasado más veces. A mí me pasó 2 veces en un año. O sea, de vosotros os habrá pasado más veces, pero no os deis por abatidos ni por abatidas, porque Dios está con vosotros. Es verdad que hay cosas peores y me dirás, ya, pero es que mi situación, ya. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que yo
mi mente fue más allá de mi problema. Mi mente decía, hay cosas peores, Rebeca. A ti te ha pasado con 5 meses, el último, con 5 meses. Pero hay personas que le pasan con 9 meses. Ya, Rebeca, pero es que también hay a personas que le pasan a más nacer. Y si vamos un poquito más allá, hay a personas que le pasa cuando tienen las criaturas 1 año, cuando tienen 2 años, cuando tienen 3 años. Es decir, la gravedad del asunto es más fuerte. Entonces yo entendí que no era la única que tenía problemas. Yo entendí que no tenía que aferrarme tanto a mi problema, que había cosas peores, pero que ante todo tenía que agradecer a Dios de lo que había podido pasar más adelante o de lo que me estaba guardando a mí. No lo sé, porque eso nunca lo vamos a entender, pero sí tenemos que seguir al Señor. Con esto último, ya os he dicho que esto era un poquito largo y lo quería contar con mucho detalle. Yo, al cabo del tiempo, yo no compré nada para la niña, yo no compré nada. Parece que el Señor no me dejó comprar nada. Y yo lo único que compré fue unas sandalias de pelo, unas sandalias chiquititas, me encantaban. Y una de las veces me encontraba mal. Y yo besé estas sandalias, las besé y las olí. Y me acuerdo que cuando yo las olí, vi una especie de visión, que había un campo y había 2 niñas. Una iba por delante y otra iba por detrás. Una era castaña y otra medio rubia, con unas coletas por aquí. Iban jugando, las 2, una por delante y una por detrás, iban jugando. Y yo no entendía qué estaba viendo, porque era con árboles, era todo como muy floreado, todo muy bonito, muy verde, con árboles verdes. Y yo pues no entendía, ¿no? Pero yo me acuerdo que una de las veces que yo lo estaba pasando muy mal, en aquellas noches que yo las pasaba mal, a las 5 de la mañana que me levantaba a llorar, porque era el único momento que podía yo llorar sin que me viese en mi casa, ¿no? Y me acuerdo que le dije al Señor, Señor, ¿por qué no me la vuelves a regalar a mi niña? A lo mejor yo era egoísta, ¿no? Porque le estaba pidiendo otra vez a mi niña. Y me decía, ¿y a cuál de las 2 quieres? Yo me quedé pensando, porque yo el primer embarazo que yo tuve, que lo perdí a los 3 meses, yo no sabía lo que era. Pero el Señor me habló así, ¿no? Me dijo, ¿a cuál de las 2 quieres? ¿A cuál de las 2 eliges? Yo me quedé en silencio y ya no volví a decir más nada. En eso que estoy con mi hermana, con esta que pasó el proceso conmigo, y le dije, no sé si será egoísta, Miriam, lo que le he pedido al Señor, pero le he dicho que me devolviera otra vez a mi niña, que para Él no hay nada imposible, ¿no? Y me dice mi hermana, confirmación, Rebeca, ¿y a cuál de las 2 elegirías? ¿Cuál le pedirías? ¿El de 3 meses o el de 5 meses? Y yo me quedé callada y a mi hermana no la dije nada. Me decía el Señor, tú me has pedido a una, ¿a cuál eliges? ¿A la de adelante o a la de detrás? Claro, yo no me explicaba por qué una iba adelante y otra detrás. Y es que fue la primera, que fue la de los 3 meses, la segunda, que fue la de los 5 meses. Y yo veía a mi niña jugar.
Y le dije, Señor, no me des a ninguna. Quédatelas ahí arriba, porque si una me la entregan, la otra se queda arriba sola. Así es como mi cabeza lo percibió, ¿no? Ahí pude entender que los procesos no son eternos, que los procesos acaban y a veces acaban de una manera que tú no quieres. A veces acaban de una manera diferente a la que tú te esperabas. Por eso os he dicho como al principio, los testimonios no siempre acaban bien. Porque cuando acaban bien, gloria a Dios, porque todo lo que nos pasa es dando la gloria a Dios. No es la gloria para nosotros ni para los médicos. La gloria es para Dios. Y cuando Dios obra a nuestro favor. Pero tenemos que entender que ante todo es la voluntad de Dios. Tenemos que entender que estamos en un cuerpo de carne y hueso, que estamos en la tierra, y en la tierra tienen que suceder cosas. Que existe el mal y que existe el bien. No puede ser todo perfecto para tu vida. Pero sí tenemos que entender que en los procesos, en los testimonios que contamos, a veces no acaban bien. Pero ¿sabéis qué? En mi proceso, en todo lo mal que lo pude pasar, salimos en victoria. Y me dirás tú, ¿por qué? Sí, acabó todo mal. Sí, pero es que no entendía el consuelo y la paz que el Señor nos estaba dando a mi casa. No lo podía entender. Pasaron 2 meses, yo decía, pero yo no puedo estar tan bien. Porque no lo entendía. Pero es que el Señor nos apaciguó con un consuelo, una paz, un sosiego, a caricias que nos daba a cada minuto. Cómo nos abrigaba, cómo nos refugiaba. Esa comprensión que no la podíamos entender. Yo decía, cuando alguien parte con el Señor, cuando pedimos consuelo y paz por estas familias, sí, oras por ello, pero cuando ya les ves que dices, ay, qué tranquilos estaban, qué consuelo tenían, qué paz tenían, ¿no? Claro, tú no lo entiendes porque tú no estás pasando por ello, pero tú lo ves, ¿no? Hasta que experimentas un dolor tan fuerte y cómo el Señor te va apaciguando y cómo el Señor te va consolando, te va dando esa paz que sobrepasa todo entendimiento de tu mente. Y ahí entendí que solo Dios es quien puede ser tu refugio, tu amigo, en quien puedes confiar, con quien puedes tú llorar, con quien puedes tú desahogarte. Yo, cuando a nosotros nos pasó todo eso, yo no quería que nadie me llamase. Yo no quería que nadie me hablase. De hecho, dije en el WhatsApp, en un estado, dije, no me llaméis. No quiero hablar con nadie. Simplemente orar por nosotros. Yo me acuerdo que le decía a mi hermana, día que nadie me llame. Os llamen a vosotras, pero que a mí nadie me llame. Que no vengan a mi casa a visitarme. ¿Sabéis lo que quería? Hablar solo con Dios. Hablar solo con Dios de lo que me estaba pasando. Llorar solo con Dios. Desde aquí os quiero decir que paséis por donde paséis, no temáis, porque Dios está con vosotros. Dice su palabra, aunque pase por valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. El Señor siempre va a estar a tu lado, nunca se va a separar de ti. Y aunque veas que es un proceso, que te encuentras solo, que te encuentras sola, jamás Dios te va a abandonar. Siempre te va a tener cogido en sus brazos para que tú descanses.
te dirá: todo lo puedes en mí, porque yo te fortalezco. Ahora he entendido que todo lo que acontece al cristiano obra para bien, porque os he contado mi testimonio, que no acabó bien, pero que a ti te va a hacer bien. Yo en ese momento no lo entendía, pero ahora, hoy sí lo entiendo. Fui escogida en ese momento para hacerte hoy bien a ti, que tú lo estás pasando tan mal, para hacerte entender a ti que tú no estás sola, ni solo, y para hacerte entenderte que con Dios todo se lleva. Sin Dios no puedes llevar nada, te vuelves loco, pero con Dios todo es llevadero, todo es más fácil llevarlo. ¿Que vas a seguir con tristeza porque el dolor se lleva en el corazón? Sí, pero con Dios todo lo puedes. Así que espero haberos hecho bien. Para mí es muy duro. Te piensas que siempre estás preparada para contarlo, de hablarlo, ¿no? Y espero de verdad que os haya hecho bien, que paséis por donde paséis, nunca os alejéis de Dios, y que por supuesto los ataques de Satanás, seáis sabios, seáis sabias, y podáis esquivar los dardos del enemigo que vienen atacando a tu vida, a tu matrimonio, a tu casa, a tu hogar. En ningún momento dejéis ninguna puerta abierta, ninguna ventana abierta, porque el único que se perfecciona en tu debilidad es Dios. No dejes que Satanás, que Jehová lo reprenda y lo ate, entre en tu debilidad, porque si entra en tu debilidad y tú no te das cuenta, te fulmina. Así que desde aquí vamos a esquivar los dardos del enemigo con nuestro escudo, porque Jehová es escudo alrededor de ti. Así que vamos a poner al Señor siempre por delante de nuestra circunstancia, por delante de nuestro problema, para que Él pare todos los dardos del enemigo que te quieran invadir, que te quieran hacer daño, que te quieran hacer pensar mal, que te quieran hacer estar mal, que te quieran destruir tu vida espiritual y tu vida carnal. Así que mi consejo es que aunque todo no vaya bien, pero sí, todo obrará para bien. Hoy en día, pues os quiero presentar a este nuevo integrante. Mirad, ya estamos de 7 meses y medio. Viene un machote. Aquí podéis ver su carita. Estamos muy contentos de que el Señor pues nos haya bendecido con esta bendición. No lo esperábamos. Lo llevamos oculto 5 meses porque ya nos daba miedo, pero gracias a Dios pues todo está yendo muy bien, bastante bien. Viene más grande de lo normal. Se llamará Emmanuel, que es Dios con nosotros. Así que de verdad que es una bendición. Os estaré publicando por aquí muchísimas cosas de nuestro pequeño. Y de verdad que muchas gracias por estar apoyándome con vuestras palabras y por estar aconsejándome. Y de verdad que me siento querida por todos vosotros. Que muchas gracias por estar ahí. Y espero de verdad haberos hecho bien y que reflexionéis, que aunque no entendáis, pero seguir siguiendo al Señor. Seguir sirviendo a Dios. Así que aunque todo no acabe bien, pero Dios siempre estará a tu lado. Muchas gracias y bendiciones.